Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso. Hemos estado hablando de un tema delicado, un tema complicado, un tema que mucha gente no lo conoce, pero no lo discuten, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? Que es la corrupción a un nivel muy especial. Y ya lo había hablado yo en el tema de la corrupción anterior, donde a veces se cometen actos corruptos en los que la intención no es la corrupción, sino aprovechar esos espacios, esos agujeros negros que hay en el sistema, en el que la gente trata de aprovecharse. Y el narcotráfico, increíblemente, ofrece muchas de esas posibilidades. O sea, el narcotráfico, por la cantidad de dinero que genera en sucio, en negro, le ayuda mucho a todo lo que es ilegal. O sea, y ya voy a hablar del lavado de dinero, que es uno de los grandes temas apasionantes de este mundo. Pero una de las cosas que hablé en los últimos 4 o 5 videos es el tema de los servicios de inteligencia. Específicamente me estoy encontrando aquí en Estados Unidos, para que vean que nadie es inocente en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo les decía, el narcotráfico genera tanto dinero a veces que es una gallina de los huevos de oro ideal para, digamos, financiar un montón de cosas. Y ya voy a hablar del financiamiento de los partidos políticos y de los políticos y de las cuentas personales de los políticos y demás. Pero particularmente en el caso que estamos hablando de los servicios de inteligencia, que cuando necesitan dinero, sobre todo en los países que son más muertos de hambre, muchos están asociados con el tema del narcotráfico, porque obviamente la cantidad de dinero que generan y la protección que los sistemas de inteligencia, los servicios de inteligencia le pueden proveer a estos delincuentes, a estos narcos, es muy relevante. Entonces, en el caso que hablé yo de Estados Unidos, es que hubo, a través de la historia, fíjense, no lo estoy diciendo únicamente de la época moderna, a través de la historia los servicios de inteligencia siempre han tenido algún contacto con el mercado negro del dinero del narcotráfico. Y lo más relevante fue el caso de Irán Contra en Nicaragua, con los Contras. Entonces, ha habido un montón de situaciones de todo tipo en la que a lo mejor usted conoce a grandes rasgos, pero yo le decía, los servicios de inteligencia no son servicios policiales, tienen otra misión, otro objetivo, que sí es proteger los intereses y la seguridad, los intereses económicos y la seguridad nacional de su país, y que a veces hacen grandes barbaridades con la idea de que, como le digo, como Maquiavelo, justifican ellos cualquier acción, desde matar gente hasta el caso que estábamos hablando de la corrupción. Ahora, eso no quiere decir, amigos y amigas, muy importante esto, que todos, y esto lo expliqué en el último video, todo el sistema está podrido, que todo el sistema es corrupto, porque la DEA, el FBI, el Servicio de Seguridad Interior, que ahora ya es aduana, migración y todos los demás, y las otras fuerzas federales, están constantemente luchando en contra del tema del narcotráfico. Entonces, no crea que porque hay un sector y un grupo de gente que hace cosas ilegales, todo el sistema está podrido. Ahora, le digo, dentro del mismo sistema, dentro de la CIA, dentro del Servicio Nacional de Seguridad, de la Agencia Nacional de Seguridad, hay mucha gente muy decente, mucha gente muy profesional, mucha gente muy honesta, mucha gente muy correcta, pero siempre hay algún descerebrado que quiere llevarse a esto. Y entonces es importante mencionarlo, porque lo voy a volver a revisitar, este tema de los servicios de inteligencia en nuestros países, porque en nuestros países es otro tema, no es el cuento de la seguridad nacional. Muchos de los servicios de inteligencia en nuestros países se han convertido ellos, los mismos agentes y los mismos sistemas, ya voy a hablar, en narcotraficantes. Eso no ocurre aquí con el servicio de inteligencia de la CIA. Ellos lo de la CIA no son narcos. Han protegido a narcos, han utilizado a narcos, los han manipulado, los han protegido en el sentido de que no le dan a nadie información sobre estos individuos, miran para otro lado. Eso sí ha ocurrido, ¿no? Que si usted lo quiere analizar desde un punto de vista más crítico,
es una coparticipación y en realidad es una conspiración y parte del delito. Pero, como yo les decía, lo he analizado para que vea que no voy a dejar nada turbio sobre la mesa. Ahora, el servicio que más le presta a los narcos, que le prestan a todas estas oficinas gubernamentales, particularmente en lo que estamos hablando fuera de los Estados Unidos. O sea, fíjese qué cosa curiosa, cuando hablé del tema de Irán-Contra, estoy hablando de Irán, ¿no? Que tenía, acuérdense, en los años, al final de los 70, principios de los 80, había secuestrado una cantidad de diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos y los tenía prisioneros. Entonces había que negociar con esta gente para que dejaran venir a los secuestrados, que se los soltaran. Y luego también había que financiar una guerra negra, una guerra sucia, con dinero, porque el Congreso le había vetado el dinero de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, para financiar la guerrilla, para financiar situaciones, digamos, fuera de los protocolos internacionales, de las fuerzas de seguridad en Centroamérica, de los militares y demás. Y entonces esa guerra sucia que se acuerda que había de los 70s, 80, que financió mucho Estados Unidos, similar al Plan Cóndor, el Congreso de Estados Unidos le había cortado el dinero. Entonces se recuerda, había este grupo de individuos que dijo, como este dinero que vamos a beneficiarnos de estos narcos y de todo esto no es para Estados Unidos, pero sí va a proteger los intereses de Estados Unidos, lo vamos a utilizar. Entonces, fíjese qué cosa curiosa. El dinero no enriqueció a nadie aquí en Estados Unidos, eso se comprobó, como yo les comenté. Se hicieron grandes investigaciones, ningún agente de la CIA, ninguno tipo se convirtieron en millonarios. Hubo algunos individuos que sí ganaron mucho dinero en la venta de la droga, pero estoy hablando del sistema. Ahora, ¿qué pasa? El dinero, la mayoría se utilizó para pagar operativos, operaciones, informantes, programas encubiertos y demás, de inteligencia, ¿no? Y de política y demás en Centroamérica y en el tema de Irán. O sea, el dinero se utilizó para proyectos fuera de Estados Unidos. No lo estoy excusando, simplemente le estoy diciendo cómo se favoreció una situación, ¿no?, política extracurricular afuera de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, vamos a regresar. El narcotráfico ofrece esta posibilidad. Pocos otros delitos. Y mire que hay muchos delitos internacionales, el tráfico de armas, que también se utiliza a veces para hacer dinero, el tráfico de armas, la trata de blanca, la explotación de menores, todo eso también se genera mucho dinero negro. Pero el narcotráfico es el que más genera. Entonces le da oportunidad a muchas de estas instituciones cuestionadas a veces, operativos cuestionados que nadie sabe, a utilizar este dinero. Y le digo, estoy hablando de proyectos que utilizaron dinero, ¿se acuerdan? La guerra de Vietnam, después, y todo fue con la ideología de la lucha contra el comunismo. Acuérdense también esto. Le digo, no lo estoy justificando, pero lo estoy demostrando que cuando hay oportunidades, los seres humanos siempre toman estas situaciones y las manipulan y las manejan. Entonces, ahora ya vamos a empezar a entrarnos otra vez y ahora ya me voy a empezar a concentrar en el dinero que produce el narcotráfico. Y esto es sumamente importante. Es muy tentador y le digo, ha financiado partidos políticos en nuestros países particularmente, ha financiado grandes campañas de todo tipo por la cantidad de dinero que existe en el dinero. Pero una de las cosas que tenemos, que ya voy a transferir esto a esto, y le digo, terminé con el ciclo de todos los sistemas gubernamentales aquí en Estados Unidos que se favorecen en una forma u otra en la lucha contra el narcotráfico y cómo la corrupción funciona. Pero ahora tengo que entrar en la parte posiblemente más controversial y que más se esconde públicamente, que es el lavado de dinero, que es una forma de corrupción. O sea, estamos hablando de la corrupción, por eso lo fui llevando, porque los servicios de inteligencia son
el establecimiento más cuidado y más escondido dentro de un gobierno, en el que se hacen cosas turbias y se utiliza dinero negro. O sea, los presupuestos, y le digo en su país, los presupuestos de inteligencia, de su servicio de inteligencia, generalmente suelen ser muy altos. Ahora, ¿qué pasa? Muchos, como no tienen dinero, como le digo, como son unos muertos de hambre, utilizan lo que sea. Y el narcotráfico les provee eso. Ahora, también el narcotráfico provee toda una estructura. O sea, he hablado acuérdese, y ahora voy a volver a hablar del narcotráfico, quiero cerrar el ciclo. He hablado de cómo el narcotráfico funciona desde el comienzo, desde el campesino hasta la primera producción, los precursores químicos, luego el transporte y luego la venta a menudeo y la venta a mayor y todo. Ahora, esos millones y millones de dólares generan un gran interés, ¿no? Y ese dinero se tiene que mover. Entonces, ¿qué hacemos ahora cuando tenemos tanto dinero? Y esto lo digo, usted lo ha visto en documentales, en películas y todo eso, que hay todo un sistema que provee, esto es en el mundo entero ahora, provee este servicio de lavado de dinero, en el que, y aquí es donde verdaderamente usted tiene que entender la magnitud del tema de las drogas. O sea, ya no estamos hablando de la droga, ahora volvemos una vez más a hablar del tema del negocio. Si los servicios de seguridad se benefician, si los servicios, particularmente le estoy hablando de los servicios de inteligencia, de manipulan, imagínense los servicios financieros del mundo entero. Y yo les había hecho un comentario una vez, y ahora ya lo voy a empezar a analizar, que no existe banco en el mundo hoy en día que no haya en alguna forma, en el pasado, en el presente y en el futuro, en alguna forma relacionado con lavado de dinero, oficial o extraoficialmente. Entonces, por eso le quería decir que muchas veces estos servicios de inteligencia han intervenido en operativos y en operaciones con bancos protegidos por ellos para lavar su dinero. O sea, había un banco muy famoso que era el BCCI, que era un banco internacional creado por un paquistano, en el que allá por los años 80 llegó a lavar miles de millones de dólares de muchos lados del mundo, en los que los servicios de inteligencia particularmente y los grandes magnates de mucho mundo lo utilizaban este banco. Le digo, hay libros fabulosos que han descrito esto, pero también hay muy buenas investigaciones que se han deschavado. Y de aquí, precisamente de la investigación de este banco, en donde salió mucha información del lavado de dinero y de los fondos que se utilizaron en relación al caso de la CIA e Irán en Centroamérica. Mucho de este dinero fue a parar a ese banco y muchos operativos fueron financiados con los fondos de ese banco. Le hago esa transición porque ya voy a empezar a hablar de el lavado de dinero, pero esto lo vamos a continuar apasionantemente en los próximos videos, porque ahora ya estamos transicionando a otro nivel del tema del narcotráfico, posiblemente el más importante de todos. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentario. Un gusto saludarlos.